La inteligencia impresiona, la fuerza intimida, pero la astucia te hace intocable. La mayoría habla de más, confía de más y reacciona demasiado rápido, y por eso termina siendo usada, manipulada o controlada sin darse cuenta. Pero el hombre astuto ve antes, entiende antes y actúa después. En este video descubrirás cómo dejar de ser una pieza en el juego de otros y cómo despertar una mente que ya no cae en trampas. Quédate hasta el final, porque una vez que entiendas esto, ya no volverás a ver a las personas de la misma manera. Comenta, despierto mi astucia. Dale like y suscríbete, porque aquí no vienes a agradar, vienes a aprender a no ser controlado. Sección 1. El inicio de la astucia. La mayoría de los hombres cree que la inteligencia basta para sobrevivir en el mundo. Pero esa es una ilusión cómoda, una mentira elegante que sirve para consolar a los ingenuos. La inteligencia puede darte comprensión, puede ayudarte a ver patrones, puede incluso permitirte destacar en ciertos momentos. Pero la astucia te permite sobrevivir entre aquellos que sonríen mientras calculan, que halagan mientras observan tus debilidades, que te ofrecen la mano mientras miden cuánto pueden sacar de ti. Y ese es el verdadero escenario de la vida humana, no un campo gobernado por la verdad, sino una red silenciosa de intereses, apariencias, intenciones ocultas y voluntades enfrentadas. Quien no entiende esto, tarde o temprano, termina siendo usado. Porque el hombre ingenuo cree en palabras, mientras el astuto observa conductas. El ingenuo escucha promesas, el astuto analiza beneficios. El ingenuo se deja llevar por lo que le muestran. El astuto sospecha de lo que no le muestran. Y esa diferencia, que al principio parece pequeña, termina definiendo quién domina y quién obedece, quién mueve las piezas y quién termina siendo una pieza más en manos de otros. Si has llegado hasta aquí, entiende esto desde ahora. Nadie puede controlar a un hombre que ha despertado su astucia, porque la astucia no solo abre los ojos, también vuelve inútiles muchas de las trampas que antes lo atrapaban. Desde muy temprano, al hombre se le enseña a valorar la sinceridad, la bondad, la transparencia, como si el mundo premiara esas virtudes de manera justa. Pero el mundo real no funciona bajo principios morales puros, funciona bajo incentivos, temores, ventajas y deseos. No siempre vence el más noble, ni el más correcto, ni siquiera el más preparado. Muchas veces vence el que entiende mejor las motivaciones ajenas, el que sabe cuándo hablar y cuándo callar, el que distingue entre lo que otros dicen y lo que realmente quieren. Esa es la primera señal de la astucia, la capacidad de ver más allá de la superficie, porque los hombres raramente revelan sus intenciones completas, se cubren con discursos, con excusas, con gestos amables, con justificaciones convincentes. Y tú, si quieres dejar de ser controlado, debes aprender a mirar detrás del teatro. Cada gesto tiene una intención, cada cercanía tiene un cálculo, cada insistencia esconde una necesidad. El astuto no se vuelve paranoico, pero tampoco se vuelve crédulo. Camina con los ojos abiertos, escucha con atención y nunca entrega su confianza antes de haber entendido el terreno que pisa. Esa vigilancia interior no lo convierte en alguien frío por capricho, sino en alguien difícil de engañar. Y en un mundo donde tantos viven siendo empujados por manos invisibles, volverte difícil de engañar ya es una forma inmensa de poder. La astucia comienza en realidad en un lugar que pocos se atreven a examinar: la renuncia a la ingenuidad emocional. Porque no basta con sospechar de los demás. Primero debes entender cuánto de tu propia necesidad te vuelve manipulable. Un hombre que necesita ser aceptado será fácilmente dirigido por elogios. Un hombre que teme el rechazo será controlado por la desaprobación. Un hombre que necesita amor a cualquier precio
terminará soportando humillaciones disfrazadas de afecto. Un hombre que desea demostrar constantemente su valor caerá en provocaciones diseñadas para hacerlo hablar de más. ¿Ves ahora la profundidad del problema? No te controlan solo por lo que los otros hacen, sino por aquello dentro de ti que aún busca algo afuera. Y aquí está la esencia de toda estrategia maquiavélica: conocerte con una honestidad tan brutal que tus debilidades no puedan ser usadas sin que tú lo notes. La astucia no es únicamente un arma contra los demás, es también una forma de disciplina interna. Consiste en detectar el anzuelo antes de morderlo, el juego antes de entrar en él, la intención antes de responder. Y para eso debes observarte con la misma frialdad con la que observarías a un enemigo. Porque el hombre que no se conoce a sí mismo siempre cree que fue engañado por sorpresa, cuando en realidad ya llevaba dentro la puerta por la que otros entrarían. Muchos piensan que ser astuto es hablar mejor, responder más rápido o manipular con elegancia. No entienden nada. La verdadera astucia rara vez se muestra de inmediato. No se exhibe, no se presume, no busca aplausos. De hecho, cuanto más ruidosa parece una persona, menos astucia suele tener. El verdaderamente astuto no necesita demostrar que entiende el juego, porque ya está varios movimientos delante de quienes aún buscan impresionar. Observa al zorro. No ruge como el león, ni golpea como el oso, pero sobrevive porque sabe cuándo acercarse, cuándo retirarse, cuándo esperar y cuándo tomar lo que necesita sin exponerse más de lo necesario. Así opera la mente astuta. No desperdicia energía en confrontaciones inútiles, no revela toda su intención, no discute por orgullo, no corrige a todos, no responde a cada ataque, sabe que el hombre fácil de leer es fácil de manejar. Por eso protege su interior, administra su palabra y convierte la discreción en escudo. Cuanto menos sepan de tu mente, más difícil será que diseñen una estrategia eficaz contra ti. Y ese principio, aunque simple en apariencia, cambia por completo la forma en que te relacionas con el mundo. Porque ya no reaccionas desde el impulso, sino desde la ventaja. Ya no entras en cada batalla para demostrar fuerza, sino que eliges solo aquellas donde el resultado justifica el movimiento. Y eso es algo que el hombre dominado jamás aprende, que no toda guerra merece tu espada, y no toda provocación merece tu atención. Hay una razón por la que tantos terminan siendo manipulados sin darse cuenta. Confunden cercanía con lealtad, amabilidad con honestidad, entusiasmo con interés genuino. Pero los hombres, en su mayoría, se acercan por utilidad, se quedan por conveniencia y se alejan cuando el cálculo deja de beneficiarlos. Esto no debe entristecerte, debe despertarte, porque mientras sigas esperando pureza en un mundo gobernado por intereses, seguirás siendo vulnerable a cada decepción. La astucia comienza cuando dejas de ofenderte por la naturaleza humana y empiezas a estudiarla. Ya no preguntas solo qué dijo, sino por qué lo dijo ahora. Ya no preguntas solo por qué se acercó, sino qué gana con acercarse. Ya no preguntas solo por qué insistió, sino qué busca provocar en mí. Y este simple cambio de enfoque vuelve más profunda tu percepción. Empiezas a notar ritmos, repeticiones, contradicciones, silencios estratégicos, cambios de actitud, promesas que aparecen justo cuando eres más vulnerable. Todo eso estaba ahí antes, pero tú no lo veías porque aún interpretabas el mundo con inocencia. El astuto, en cambio, entiende que incluso la bondad puede ser un instrumento, que incluso la admiración puede ser una forma de entrada y que incluso la ayuda puede esconder una futura deuda. No se trata de rechazar a todos, sino de no entregarte entero a nadie sin antes haber observado suficiente. Porque el hombre que concede acceso prematuro a su mente, a sus planes o a sus emociones,
termina facilitando el trabajo de quien desea dirigirlo. Sin embargo, la astucia no consiste solo en detectar intenciones ajenas. También implica construir una presencia que no ofrezca puntos de entrada tan evidentes. El hombre manipulable suele ser transparente en exceso. Muestra lo que desea, lo que teme, lo que le hiere, lo que lo enfurece, lo que espera, y al mostrarlo todo, entrega un mapa completo. El astuto hace lo contrario, no por falsedad, sino por estrategia. Comprende que toda información expuesta puede ser utilizada en su contra. Por eso administra lo que revela. No miente necesariamente, pero tampoco se desnuda psicológicamente ante cualquiera. Deja que otros hablen más. Permite que se muestren, observa cómo se contradicen, cómo intentan probar algo, cómo revelan necesidad sin querer. Y mientras ellos se exponen, él permanece recogiendo datos. Eso le da una ventaja silenciosa, una superioridad que no nace del ruido, sino del control. Porque en toda interacción humana, quien más se expone suele tener más que perder. Y quien mejor administra su interior conserva margen de maniobra. Esa es una regla que verás repetirse una y otra vez en la vida. La persona que parece más accesible emocionalmente suele ser también la más fácil de influir. Por eso la astucia te enseña a no regalar acceso, a no precipitar confianza y a no reaccionar tan rápido como otros esperan. No porque debas volverte de piedra, sino porque tu interior es un territorio valioso. Y solo el necio deja abierta la puerta de su fortaleza esperando que todos entren con buenas intenciones. A medida que despiertas tu astucia, comenzarás a sentir una incomodidad extraña. Empezarás a ver cosas que antes no veías y eso cambiará tu manera de estar en el mundo. Notarás cómo algunas personas solo se acercan cuando necesitan algo. Verás cómo ciertos elogios buscan bajar tu guardia. Descubrirás que muchas preguntas aparentemente inocentes no buscan conocerte, sino medirte. Percibirás que algunas bromas son pruebas, que algunos silencios son tácticas, que algunos conflictos fueron creados solo para observar cómo reaccionas. Y esta nueva percepción puede ser perturbadora al principio, porque destruye la ilusión de un mundo simple, pero también te hace más libre, porque el control ajeno necesita oscuridad, necesita automatismo, necesita que tú actúes sin darte cuenta de lo que ocurre. La astucia enciende la luz, y cuando la luz se enciende, muchas estrategias pierden fuerza. Ya no te apresuras a responder. Ya no te entregas tan rápido, ya no te alteras con la misma facilidad. Empiezas a moverte con más pausa, más intención, más cálculo. Y eso, aunque otros no lo comprendan de inmediato, transforma por completo tu posición. Porque la mayoría vive desde el impulso, mientras el astuto vive desde la observación. La mayoría tropieza con lo evidente, mientras el astuto escucha hasta lo que no se dijo. La mayoría entra en el juego apenas lo invitan, mientras el astuto primero identifica quién puso el tablero y qué quiere ganar con la partida. Y aquí llegamos al punto crucial, el umbral desde el cual ya no puedes volver a mirar el mundo de la misma manera. Despertar la astucia no es convertirte en alguien oscuro sin razón, ni desconfiado por capricho, ni frío por moda. Es reconocer que la vida humana está atravesada por luchas de influencia, por choques de intereses y por juegos de percepción, donde la ingenuidad siempre paga el precio más alto. Quien comprende esto deja de vivir dormido. Empieza a notar que ser bueno sin ser astuto no te vuelve admirable, te vuelve vulnerable. Entiende que la nobleza sin visión es un sacrificio ofrecido a quienes sí saben calcular. Descubre que para mantener tu libertad necesitas algo más que principios. Necesitas lectura, timing, contención, selección y dominio interno. Y esta es apenas la primera puerta.
Porque una vez que entiendes que la astucia te protege de ser manipulado, surge una pregunta aún más profunda y peligrosa. ¿Cómo reconoces con precisión las manos invisibles que han intentado controlarte durante años sin que lo notaras? Quédate, porque en la siguiente sección entraremos en el territorio donde la manipulación deja de ser una idea abstracta y se revela como una maquinaria concreta, cotidiana y mucho más cercana de lo que imaginas. Sección 2. Las manos invisibles del control. El hombre rara vez percibe el momento exacto en que comienza a ser controlado, porque el dominio inteligente no entra por la fuerza, sino por la sutileza. No se presenta como una orden abierta, ni como una amenaza evidente, ni como una imposición brutal. Se presenta como consejo, como preocupación, como cercanía, como aparente interés por tu bienestar. Y ahí radica su eficacia, porque lo que llega con dureza despierta resistencia, pero lo que llega disfrazado de cuidado suele desarmar tus defensas. Esa es la primera lección que debes comprender si deseas despertar tu astucia. El control más peligroso es aquel que no parece control. Es el que te hace sentir que decides por ti mismo cuando en realidad ya has sido llevado cuidadosamente hacia un resultado conveniente para otro. Muchos hombres creen que solo son controlados cuando alguien les ordena qué hacer. No entienden que la forma más refinada de dominio consiste precisamente en evitar la orden directa. El manipulador más hábil no te obliga, te orienta, no te empuja, te rodea, no te enfrenta, te sugiere. Y mientras tú crees estar actuando desde tu libertad, en realidad te mueves dentro de un marco diseñado con anticipación. Por eso la astucia exige algo más profundo que inteligencia. Exige sensibilidad para detectar estructuras invisibles. Debes aprender a observar no solo lo que te dicen, sino la dirección hacia la que intentan inclinarte. Debes preguntarte por qué ciertas ideas aparecen justo en determinados momentos. ¿Por qué ciertas personas insisten en una versión de los hechos? ¿Por qué algunas conversaciones parecen inocentes, pero siempre terminan llevándote al mismo punto? Nada de eso suele ser casual. Y el hombre que no detecta esas corrientes subterráneas termina creyendo que eligió un camino que en realidad le fue sembrado con habilidad. Una de las técnicas más comunes de control consiste en intervenir sobre tu percepción de ti mismo. Si logran hacerte dudar de tu valor, de tu juicio, de tu capacidad para decidir, ya no necesitarán dirigirte abiertamente, porque comenzarás a depender de ellos para confirmar si vas bien o mal. Así nace una de las formas más limpias de sometimiento, la dependencia psicológica. Te corrigen con tono amable, te hacen sentir que exageras, que interpretas demasiado, que no estás viendo las cosas con claridad. Al principio parece una observación normal, incluso razonable, pero con el tiempo, si no estás atento, comienzas a mirar tus propias intuiciones con sospecha. Ya no confías en lo que ves, en lo que sientes, en lo que piensas. Necesitas validación externa para moverte. Y cuando llegas a ese punto, ya no eres dueño de tu criterio, eres un territorio mental ocupado. El astuto reconoce esta trampa de inmediato, sabe que no toda duda es inocente, que no toda corrección es desinteresada, que no toda ayuda busca fortalecerlo. A veces, lo que parece apoyo es una manera gradual de debilitar tu confianza para convertirte en alguien más maleable. Por eso, debes observar cómo te sientes después de ciertas interacciones. ¿Te aclaran o te confunden? ¿Te fortalecen o te vuelven más dependiente? ¿Te ayudan a pensar mejor o te hacen cuestionar compulsivamente tu propia percepción? Las respuestas a esas preguntas revelan mucho más que las palabras, porque el control refinado no siempre te hiere de frente. Muchas veces te erosiona lentamente, hasta que un día descubres que ya no decides con firmeza,
sino con miedo a equivocarte sin la aprobación del otro. Y cuando un hombre teme decidir por sí mismo, ya ha cedido más poder del que imagina. Otra mano invisible del control actúa sobre tus emociones, especialmente sobre aquellas que pueden hacerte actuar sin reflexión. La culpa es una de las más efectivas. Quien sabe despertar culpa en ti puede empujarte a hacer concesiones que nunca habrías hecho desde la calma. Te hacen sentir egoísta por poner límites, ingrato por priorizarte, frío por no ceder, cruel por no responder como esperan. Y si tú aún no has fortalecido tu centro, comenzarás a negociar contigo mismo hasta traicionarte. Cederás tiempo que no querías dar, energía que necesitabas conservar, atención que no deseabas ofrecer. Y todo esto no porque te convencieron racionalmente, sino porque activaron en ti una emoción que te hizo sentir moralmente obligado. Aquí la astucia se vuelve imprescindible, porque te enseña a distinguir entre responsabilidad real y culpa inducida. No todo malestar que sientes significa que estás haciendo algo incorrecto. A veces, el malestar aparece simplemente porque dejaste de comportarte como otros necesitaban que te comportaras. Y esa diferencia cambia todo. El hombre manipulado interpreta su incomodidad como señal de que debe retroceder. El astuto, en cambio, se pregunta: ¿esto es realmente injusto o solo es una reacción del otro ante la pérdida de acceso a mí? Esa pregunta rompe muchos hechizos, porque gran parte del control emocional funciona mientras tú confundes presión con deber, exigencia con derecho y decepción ajena con culpa propia. Quien logra ver esta mecánica deja de responder automáticamente a los sentimientos que otros intentan sembrar en su interior. Ya no cede por reflejo, ya no se traiciona para ser percibido como bueno. Empieza, en cambio, a actuar con una serenidad nueva. La serenidad de quien comprende que no vino al mundo para ser funcional a las necesidades emocionales de todos los demás. También existe una forma de control basada en la urgencia. Quien quiere manipularte sabe que el tiempo es enemigo de la claridad. Por eso intenta empujarte a decidir rápido, a responder ahora, a resolver en caliente, a elegir antes de pensar. La prisa es una herramienta excelente para debilitar la astucia, porque la astucia necesita observar, relacionar, esperar, detectar el patrón. Pero cuando te apresuran, cuando te colocan bajo presión temporal, te empujan hacia la reacción impulsiva. Entonces aceptas cosas que no analizaste, prometes lo que no querías prometer, respondes desde el impulso y luego quedas atrapado por tu propia precipitación. Observa con atención cuántas veces en tu vida ciertas decisiones llegaron acompañadas de frases como: tienes que decidir ya. Esto es ahora o nunca. Si no lo haces hoy, lo perderás. Necesito que me respondas en este momento. No toda urgencia es falsa, por supuesto, pero el hombre astuto aprende a sospechar de la prisa ajena cuando beneficia demasiado a quien la impone, porque sabe que muchas presiones de tiempo no buscan eficiencia, sino limitar tu capacidad de ver con nitidez. La mente apresurada se vuelve torpe, y la torpeza es el terreno perfecto para el control. Por eso uno de los privilegios más importantes que debes recuperar es el derecho a pausar, el derecho a decir: lo pensaré, el derecho a no responder en el instante, el derecho a salir del marco temporal que otro quiso imponerte. Parece pequeño, pero no lo es. Recuperar ese margen es recuperar soberanía mental, porque cada vez que eliges pensar antes de actuar, le recuerdas al mundo que tu voluntad no está disponible para ser empujada por cualquier corriente externa. Hay manipulaciones aún más finas, y una de las más poderosas consiste en usar el deseo de pertenencia. Los hombres temen más al aislamiento de lo que admiten.
quieren ser aceptados, incluidos, reconocidos como parte de algo. Y ese anhelo, profundamente humano, se convierte con facilidad en una puerta de entrada para el control. Grupos, amistades, relaciones, ambientes profesionales. Todos pueden utilizar de forma consciente o inconsciente mecanismos de recompensa y castigo para moldear tu conducta. Si piensas como ellos, te incluyen. Si obedeces el tono general, te validan. Si te desvías, te hacen sentir extraño, exagerado, incómodo, problemático. Poco a poco, empiezas a recortar partes de ti para seguir perteneciendo. Ajustas tus opiniones, suavizas tus límites, toleras dinámicas que no respetas del todo. Y lo haces porque, en el fondo, temes el costo de quedar fuera. El astuto comprende que muchos sistemas sociales funcionan así. No necesitan cadenas visibles, porque la amenaza de exclusión basta para mantener a muchos obedientes. Pero también comprende otra cosa. Pertenecer al precio de traicionarte siempre termina siendo una forma de esclavitud elegante. Por eso empieza a entrenarse para soportar cierta soledad, cierta incomodidad social, cierta incomprensión. No porque desprecia a los demás, sino porque entiende que sin esa fortaleza interior será demasiado fácil domesticarlo. El hombre que no tolera el desacuerdo siempre terminará diciendo lo que otros quieren oír. El hombre que no tolera ser excluido siempre terminará acomodándose al molde ajeno, y el hombre que se acomoda demasiado termina perdiéndose a sí mismo. Despertar la astucia es aceptar que, a veces, tu libertad exigirá el coraje de sostenerte incluso cuando tu posición no reciba aplausos. Otra estructura invisible de control opera a través de la información que revelas. Cada cosa que dices sobre tus deseos, tus miedos, tus heridas, tus carencias y tus ambiciones puede convertirse en material útil para quien quiera influir en ti. El manipulador atento escucha con paciencia no para comprenderte profundamente, sino para construir un mapa. Detecta lo que deseas oír, lo que te activa, lo que te ilusiona, lo que te hiere, lo que te enfurece, y después usa esa información con precisión. Te halaga donde eres inseguro, te provoca donde eres sensible, te ofrece lo que ansías, te amenaza con lo que más temes perder. Así se tejen muchas de las dependencias más eficaces. El hombre ingenuo cree que abrirse rápido es señal de autenticidad. El astuto entiende que la autenticidad no exige exposición prematura. Sabe que revelar demasiado pronto el contenido de su mundo interior equivale a entregar armas sin saber quién las recibe. Por eso aprende a contenerse, no por teatro, sino por valor, porque sabe que su interior tiene un precio alto y que no cualquiera merece acceso a él. Habla sí, pero no se derrama. Se muestra sí, pero no se entrega entero. Observa primero cómo el otro gestiona lo que recibe, cómo usa la información, cómo reacciona ante la vulnerabilidad ajena. Solo entonces decide cuánto abrir, y esta cautela no lo vuelve falso, sino invulnerable a muchos mecanismos que dependen justamente de su rapidez emocional. Recuerda esto: quien conoce tus grietas puede golpear con exactitud. Quien no las ve, solo adivina. Y la diferencia entre ser golpeado con exactitud o con torpeza puede definir el curso entero de una relación, una negociación o una vida. Sin embargo, ninguna de estas manos invisibles sería tan poderosa si no encontrara dentro de ti ciertos automatismos listos para colaborar. Esa es la parte más incómoda de comprender, porque resulta más fácil culpar al manipulador que admitir cuán disponibles estaban nuestras propias fisuras. A veces no fue la habilidad del otro lo que nos atrapó, sino nuestra urgencia de sentirnos elegidos. Otras veces no fue su malicia, sino nuestro miedo a decepcionar. En muchos casos no fue su fuerza, sino nuestra incapacidad para soportar el silencio, la distancia o la incertidumbre.
La astucia verdadera no se limita a denunciar las estrategias externas. Te obliga a mirar con crudeza los resortes internos que las volvieron eficaces. Te atrae demasiado el elogio, entonces el halago será una cuerda alrededor de tu cuello. ¿Temes demasiado el conflicto? Entonces la presión emocional bastará para hacerte ceder. ¿No soportas no ser comprendido? Entonces cualquiera podrá manipularte exigiéndote explicaciones. ¿Buscas pertenecer a cualquier precio? Entonces el miedo a la exclusión te conducirá donde otros quieran. El hombre astuto no se humilla por reconocer esto. Al contrario, se fortalece. Porque todo mecanismo que logras identificar en ti deja de operar en la oscuridad. Y cuando una debilidad sale de la sombra, pierde parte de su poder. Comienzas entonces a vivir de otra manera, más despierto, más lento en tus respuestas, más selectivo en tus vínculos, más resistente a la presión. Ya no actúas solo por cómo te hacen sentir, sino por lo que logras leer detrás de lo que intentan hacerte sentir, y eso cambia radicalmente tu lugar en el mundo. Ahora ya puedes ver el paisaje con más nitidez. Empiezas a entender que el control raramente llega vestido de tiranía abierta. Llega con sonrisas, con urgencias, con culpa, con aparente preocupación, con preguntas inocentes, con cercanías estratégicas, con promesas de pertenencia y con validaciones cuidadosamente dosificadas. Y si no despiertas tu astucia, caerás una y otra vez en esa maquinaria sin siquiera saber por qué. Pero aquí viene lo verdaderamente decisivo. Reconocer las manos invisibles del control es solo el comienzo, porque verlas no basta. También debes aprender a cortar el acceso que tienen sobre ti. Debes descubrir cómo blindar tu mente, cómo volverte ilegible para quien quiere medirte, cómo recuperar el poder de decidir sin presión, sin culpa y sin hambre de validación. En la siguiente sección entraremos en ese terreno más profundo y más peligroso, el arte de cerrar tus grietas para que nadie encuentre dónde entrar. Porque no basta con identificar al manipulador. Debes convertirte en alguien sobre quien la manipulación ya no pueda operar con la misma facilidad. Y cuando entiendas eso, el mundo empezará a notarte distinto, no porque te vuelvas más ruidoso, sino porque te volverás mucho más difícil de tocar. Sección 3. Cierra tus grietas. El control jamás entra por donde tú eres fuerte. Entra por donde aún buscas algo que no has aprendido a darte a ti mismo. Esta es una verdad brutal, pero necesaria. Mucho antes de que alguien logre manipularte, ya existe dentro de ti una grieta esperando ser usada. A veces es la necesidad de aprobación. Otras veces es el miedo al rechazo, la ansiedad por ser visto, el hambre de afecto, la urgencia por demostrar valor o la incapacidad de sostener la soledad sin sentirte disminuido. El manipulador no crea esas grietas, apenas las detecta. Y una vez que las detecta, no necesita imponerse con violencia. Le basta con moverse cerca de aquello que tú todavía no dominas dentro de ti. Por eso despertar la astucia exige una tarea más difícil que desconfiar de los demás. Exige examinar con frialdad tus propias fisuras internas. Porque el hombre que no sabe por dónde puede ser herido, vive creyendo que el peligro siempre viene de afuera, cuando en realidad el acceso más cómodo al control ajeno suele estar en las necesidades no resueltas que uno arrastra en silencio. Quien necesita demasiada validación será gobernado por elogios y silencios. Quien teme demasiado perder cederá antes de ser abandonado. Quien no soporta sentirse irrelevante hará concesiones ridículas solo para seguir siendo tomado en cuenta. Y así, sin darse cuenta, irá entregando su dirección a manos externas. La astucia comienza entonces con una pregunta dura y decisiva. ¿Qué parte de mí todavía podría ser comprada
activada o dominada por aquello que deseo recibir desesperadamente de otros. Una de las grietas más comunes y más devastadoras es la necesidad de ser comprendido por todos. Parece una aspiración noble, incluso razonable, pero es una trampa sofisticada. El hombre que necesita ser constantemente entendido termina explicándose de más, justificándose de más, revelando demasiado y, en última instancia, negociando su propia firmeza para evitar la incomodidad del malentendido. Se vuelve transparente donde debería ser estratégico, habla cuando debería observar, aclara cuando debería dejar que el silencio trabaje, y en ese impulso por corregir la percepción ajena pierde autoridad. Porque quien se apresura a explicar su valor demuestra sin querer que aún teme que se lo nieguen. El astuto entiende algo que pocos aceptan. No todos tienen que comprenderte y muchas veces no te conviene que lo hagan por completo. Hay momentos en los que ser parcialmente ilegible te protege. Hay situaciones en las que dejar una interpretación equivocada intacta te da más margen que salir corriendo a desmentirla, no porque vivas de máscaras, sino porque entiendes que no toda percepción merece tu esfuerzo. La necesidad de ser comprendido abre una puerta inmensa al control, porque basta con mostrarte desaprobación o malinterpretarte para arrastrarte a una defensa emocional. Y una vez que estás defendiendo tu imagen, ya has cedido el centro. Cerrar esta grieta significa tolerar que algunos te lean mal sin sentir la obligación de corregirlos. Significa aceptar que el mundo no te debe una comprensión total y que tu paz no puede depender de la interpretación ajena. El día que logras soportar eso, te vuelves mucho menos manejable, porque ya no corres detrás de cada mirada tratando de reparar lo que otros piensan de ti. Otra grieta peligrosa es el deseo de agradar. No hablo de la cortesía inteligente ni de la convivencia estratégica, sino de esa compulsión casi automática de mantener a todos cómodos, de evitar tensiones a cualquier precio, de suavizar tus límites para no provocar rechazo. El hombre que necesita agradar termina construyendo una personalidad funcional para los demás, pero profundamente traicionera consigo mismo. Aprende a decir lo correcto en vez de lo verdadero. Aprende a sonreír en momentos donde debería marcar distancia. Aprende a ceder antes de que se lo pidan, como si anticiparse al deseo ajeno fuera una forma de asegurar su lugar. Pero esa adaptabilidad excesiva tiene un costo brutal. Te vuelve utilizable, porque quien percibe tu necesidad de caer bien, descubre rápidamente cómo gobernarte. Basta con aprobación dosificada, con una muestra de frialdad, con una retirada estratégica de afecto, y empezarás a reajustarte para recuperar el clima emocional favorable. Eso no es bondad, eso es esclavitud emocional refinada. La astucia exige matar esa dependencia, no para que te vuelvas hostil, sino para que dejes de organizar tu identidad alrededor del confort ajeno. Debes aprender a tolerar la tensión que generan tus límites, la incomodidad que produce tu claridad y la distancia que aparece cuando ya no te esfuerzas por ser fácil de consumir. Porque una persona demasiado agradable suele ser una persona demasiado disponible. Y lo demasiado disponible casi nunca es respetado. Cerrar esta grieta implica soportar que algunos se decepcionen contigo, soportar que no todos te aplaudan, soportar que tu negativa produzca malestar. Solo entonces dejarás de ser una superficie moldeable para convertirte en una voluntad con peso propio. También debes cerrar la grieta del impulso. Muchos hombres no son controlados porque sean ingenuos, sino porque son rápidos en exceso. Responden antes de entender. Reaccionan antes de leer el movimiento completo.
Hablan antes de calcular el costo y en ese apuro regalan información, revelan estados emocionales, muestran vulnerabilidades y toman decisiones que luego los encadenan. El manipulador ama al impulsivo porque sabe que no necesita construir una trampa demasiado compleja para capturarlo. Le basta con activarlo. Una provocación bien puesta, un elogio en el punto exacto, una falsa urgencia, una pequeña herida al orgullo y el impulsivo hace el resto solo. Por eso una de las formas más altas de astucia consiste en enfriar el tiempo. No el tiempo real, sino el tiempo interno. Crear una distancia entre lo que ocurre y lo que decides hacer con ello. Ese intervalo es oro puro. Allí mueren muchas trampas. Allí pierden fuerza muchas provocaciones. Allí recuperas el gobierno de ti mismo. El hombre astuto no se apresura a responder mensajes delicados, no se compromete en el momento de máxima emoción, no toma decisiones importantes cuando está herido, eufórico o enojado. Sabe que una mente alterada es una mente abierta al error. Y sabe también que la mayoría de los daños en la vida no vienen de grandes enemigos, sino de pequeñas reacciones mal administradas. Cerrar esta grieta es dejar de vivir en modo reflejo, es renunciar a la adicción de responder al instante. Es comprender que muchas veces el poder no está en lo que haces, sino en el tiempo que te das para decidir si vale la pena hacerlo. Hay otra grieta más silenciosa, pero igualmente fatal: la necesidad de llenar vacíos demasiado rápido. Mucha gente no soporta la incertidumbre, el silencio, la distancia, la ausencia de definición. Necesitan respuestas inmediatas, afecto constante, seguridad continua. Y esa necesidad los vuelve terriblemente manipulables. Porque quien no tolera el vacío se precipita. Persigue explicaciones, fuerza conversaciones, acepta migajas, confunde señales ambiguas con esperanza real y se aferra a cualquier promesa que alivie la ansiedad del no saber. El manipulador comprende esto y usa el vacío como herramienta. Aparece, se aleja, vuelve, insinúa, retira, no siempre con plena conciencia, pero con eficacia. Y mientras tanto, la víctima de la incertidumbre hace el trabajo más importante por él. Rellena con fantasías lo que no está claro, justifica lo que no se sostiene, espera lo que no ha sido ofrecido con firmeza. El astuto hace lo contrario. Aprende a soportar espacios abiertos sin correr a cerrarlos. Tolera no saber de inmediato. Tolera el silencio sin suponer demasiado. Tolera la distancia sin humillarse buscando claridad a cualquier precio. Esta capacidad parece pequeña, pero cambia vidas. Porque gran parte de la manipulación humana depende de que tú seas incapaz de permanecer en calma dentro de un vacío temporal o emocional. Cerrar esta grieta significa desarrollar una paciencia fría, una compostura que no necesita llenar cada silencio con palabras ni cada duda con ilusiones. Significa mirar la falta de claridad como información, no como una emergencia. Y cuando haces eso, muchas estrategias se desmoronan antes de comenzar, porque ya no encuentran en ti el apuro desesperado que las hacía efectivas. No menos importante es la grieta del orgullo herido. Muchos creen que solo los inseguros son manipulables, pero el orgullo también crea servidumbres. El hombre demasiado preocupado por verse fuerte, por no ser subestimado, por no perder una discusión, por no quedar mal, puede ser llevado con facilidad al terreno que otros elijan. Basta con cuestionarlo, desafiarlo, insinuar que no puede, y sentirá la compulsión de demostrar. Y quien necesita demostrar demasiado se vuelve predecible. Entra en conflictos evitables, habla más de la cuenta, acepta retos que no le convenían y termina moviéndose no según su estrategia, sino según la provocación que le lanzaron.
El manipulador experto no siempre te ofrece una recompensa. A veces te lanza un insulto elegante y espera que tu ego haga el resto. El astuto, en cambio, conoce el costo de demostrar. No necesita responder a cada menosprecio. No necesita ganar cada discusión. No necesita corregir cada subestimación. Sabe que muchas provocaciones no buscan verdad ni justicia, sino sacarte de tu eje. Y por eso desarrolla una disciplina superior, la de no regalar movimientos solo porque tocaron su imagen. Cerrar esta grieta es liberarte de la esclavitud del orgullo reactivo. Es poder ver una provocación y preguntarte con calma, ¿respondo porque conviene o porque me tocó el ego? Esa sola pregunta evita innumerables errores. Porque el hombre dominado por su orgullo cree que se está defendiendo, cuando en realidad está siendo guiado por quien supo tocar el botón adecuado. Existe además una grieta que pocas veces se menciona, pero que destruye más libertades de las que imaginas. La necesidad de ser elegido. Ser elegido en el amor, en la amistad, en el trabajo, en los grupos, en cualquier escenario donde tu valor parezca depender de que alguien te incluya, te prefiera o te apruebe. Esa necesidad es una puerta abierta a la humillación. Porque cuando deseas ser elegido por encima de todo, aceptas dinámicas indignas con tal de no quedar fuera. Toleras ambigüedad, soportas desprecios sutiles, te conformas con atención intermitente, permites condiciones desiguales y te vendes a un precio menor del que vales solo para no sentirte descartado. El astuto comprende que el problema no es querer vínculos o reconocimiento. El problema es necesitarlo como confirmación de existencia. Cuando eso ocurre, ya no eliges desde la fuerza, sino desde la carencia. Y quien elige desde la carencia firma contratos invisibles donde siempre termina perdiendo. Cerrar esta grieta significa construir un valor interno que no dependa de ser preferido por alguien más. Significa que puedas desear sin arrastrarte, ofrecer sin suplicar, amar sin mendigar, participar sin disolverte. Significa que si alguien no te elige, no te derrumbas ni te rebajas. Simplemente tomas nota y sigues. Esa serenidad es aterradora para quienes estaban acostumbrados a gobernar a otros mediante la escasez afectiva. Porque cuando ya no temes no ser elegido, muchas formas de poder sobre ti desaparecen. Y en ese instante, por fin empiezas a relacionarte desde la dignidad en lugar de la necesidad. Al cerrar tus grietas, no te vuelves invencible en un sentido fantasioso. Te vuelves menos accesible al control. Esa es la diferencia. Sigues siendo humano, pero ya no tan fácil de activar. Sigues sintiendo, pero ya no entregas el timón a cada emoción. Sigues deseando, pero no al precio de tu criterio. Sigues valorando a otros, pero sin poner en sus manos la llave de tu estabilidad. Y esa transformación tiene consecuencias profundas. Empiezas a hablar menos y a leer más, a reaccionar menos y a percibir más, a dejar de perseguir respuestas y empezar a observar patrones. La gente lo nota, aunque no sepa nombrarlo. Sienten que contigo ya no funciona lo de antes, que no cedes igual, que no corres igual, que no te explicas tanto, que no te apresuras a llenar sus vacíos ni a reparar sus percepciones. Y esa dificultad, esa resistencia nueva que has construido, cambia por completo tu lugar en el tablero. Pero todavía falta una pieza esencial, porque cerrar tus grietas te protege, sí, aunque no basta para dominar el juego completo. En la siguiente sección entraremos en un territorio aún más decisivo: cómo leer las grietas de los demás sin mostrar las tuyas, cómo detectar intenciones antes de que se vuelvan movimientos y cómo adelantarte al juego sin necesidad de revelar que ya lo entendiste. Ahí comienza la verdadera ventaja. Sección 4. Lee antes de ser leído. El hombre verdaderamente astuto
No solo protege su interior, aprende a observar el interior ajeno sin exponerse en el intento. Esa es una de las diferencias más profundas entre quien apenas empieza a despertar y quien ya comprende las reglas invisibles del poder. Porque muchos, al descubrir que el mundo está lleno de intereses ocultos, se obsesionan con cerrarse, con hablar menos, con desconfiar más. Eso puede protegerlos un tiempo, pero no les da ventaja real. La verdadera ventaja comienza cuando, además de volverte difícil de leer, te conviertes en alguien capaz de leer a los demás con una precisión que ellos no sospechan. Y para lograrlo, debes abandonar una costumbre ingenua, escuchar solo palabras. Las palabras rara vez contienen toda la verdad. Están llenas de filtros, de intención, de presentación, de cálculo. Lo que las personas dicen suele responder a cómo quieren ser vistas. Lo que realmente son se revela más bien en sus ritmos, en sus contradicciones, en la forma en que cambian de tono según el contexto, en lo que repiten, en lo que evitan, en aquello que parece pequeño pero insiste en aparecer. El astuto no escucha solamente lo que suena bien, escucha la grieta detrás del discurso. Observa qué necesita demostrar una persona, qué teme que se descubra, qué intenta controlar en la percepción ajena. Porque todo ser humano, incluso el más disciplinado, deja rastros. Y si aprendes a mirar sin ansiedad, sin proyectarte demasiado, sin contaminar la observación con tus deseos, descubrirás que los demás se revelan mucho más de lo que imaginan. No por confianza, sino por costumbre. La mayoría cree que está actuando. No nota que también está filtrando su estructura interna en cada gesto. Hay una regla silenciosa que pocos entienden. Las personas hablan mucho más de sí mismas cuando creen que están hablando de otros. Escucha cómo alguien describe a los demás y tendrás una ventana privilegiada hacia su mundo interno. Quien acusa constantemente de traición suele vivir obsesionado con el control de la lealtad. Quien se burla de la ambición ajena muchas veces está herido por su propia mediocridad o por deseos que no se atrevió a perseguir. Quien condena sin pausa la manipulación suele conocer demasiado bien ese terreno. Quien habla con desprecio de la frialdad tal vez teme encontrarse con alguien que no pueda influir emocionalmente. El hombre astuto detecta estas proyecciones y las usa como mapa. Sabe que detrás de cada juicio repetido hay una herida, una fijación, una carencia o una prioridad. Y no necesita confrontarla, le basta con registrarla, porque cuando sabes qué obsesiona a alguien, sabes por dónde piensa, por dónde se defiende, por dónde puede reaccionar de forma menos estratégica. Esta comprensión vale más que muchas declaraciones directas. La gente te dirá lo que quiere que creas, pero se delatará en aquello que critica demasiado, en aquello que no soporta ver en otros, en los temas donde pierde compostura o donde necesita insistir con una energía desproporcionada. Por eso la astucia no escucha solo para responder, escucha para perfilar. Y perfilar no significa juzgar con ligereza, sino construir una lectura más exacta del terreno humano que tienes enfrente. Quien domina esto se adelanta a muchos conflictos antes de que siquiera comiencen, porque ya sabe qué fibras no tocar, qué silencios dejar correr y qué movimientos del otro son realmente espontáneos y cuáles están guiados por su estructura emocional oculta. Otra fuente inmensa de información está en la relación que cada persona tiene con el poder. Observa cómo alguien trata a quien no necesita impresionar. Ahí verás más verdad que en sus discursos pulidos. Muchos son encantadores cuando desean algo, brillantes cuando están siendo evaluados, cálidos cuando aún no han asegurado acceso. Pero la máscara cambia cuando desaparece el incentivo.
El que solo respeta hacia arriba y desprecia hacia abajo, te está mostrando una estructura interna gobernada por conveniencia. El que se vuelve frío cuando deja de necesitarte, ya confesó sin palabras qué papel jugabas para él. El que es amable únicamente frente a testigos, no posee virtud, sino administración de imagen. El astuto lee estos cambios con atención y no se deja hipnotizar por la versión más atractiva de una persona. Busca la versión menos cuidada, la que aparece cuando ya no hay tanto que ganar, porque ahí suele emerger el patrón real. Y los patrones son más valiosos que los episodios aislados. Un gesto amable puede ser teatro, un patrón repetido es estructura. Un error puede ser humano, una repetición constante revela diseño. Aprender a distinguir entre accidente y patrón es una de las armas más finas de la astucia. La mayoría juzga por impresiones recientes o por emociones del momento. El hombre astuto observa secuencias, se pregunta, ¿cómo actúa esta persona cuando se frustra, cuando espera, cuando pierde ventaja, cuando recibe límites, cuando ya no controla el ritmo? En esas pequeñas pruebas aparecen verdades que ningún discurso puede ocultar por mucho tiempo. Y quien ve esas verdades antes que los demás no necesita sorprenderse después. Ya estaba leyendo el desenlace desde mucho antes. Pero leer a otros exige una disciplina todavía más difícil. No delatar que los estás leyendo. Aquí es donde muchos fracasan. Detectan una contradicción y sienten el impulso de señalarla. Notan una intención oculta y quieren exponerla. Descubren una debilidad y desean demostrar que la vieron. Eso es torpeza disfrazada de lucidez. Porque en el momento en que revelas cuánto has entendido, el otro reajusta su máscara, se vuelve más cuidadoso, más opaco, más estratégico. Has ganado una pequeña satisfacción inmediata, pero has perdido acceso futuro. El hombre astuto no muestra todas sus cartas de percepción. Deja que el otro crea que pasó desapercibido, permite que continúe desarrollando su patrón. Da margen para que la conducta se confirme. Porque comprende algo fundamental. No siempre conviene interrumpir un movimiento cuando aún está revelando información. A veces el silencio te da más que la confrontación. A veces una ceja quieta vale más que una acusación brillante. A veces dejar hablar a alguien un poco más destruye su propia fachada mejor que cualquier ataque frontal. Esto no significa tolerar indefinidamente lo dañino, sino elegir con precisión cuándo actuar. El control sobre el tiempo vuelve a ser esencial. El que expone demasiado pronto su lectura se queda con razón, sí, pero sin ventaja. El que espera lo suficiente obtiene razón, evidencia, contexto y margen. Y en los juegos de influencia, el margen vale oro. Porque no basta con ver. Debes decidir cómo y cuándo usar lo que has visto. De lo contrario, tu percepción no se convierte en poder, sino apenas en intuición desperdiciada. También debes aprender a leer el lenguaje del esfuerzo. Todo ser humano invierte energía donde más necesita sostener una imagen. Si alguien se esfuerza demasiado en parecer desinteresado, probablemente le importa más de lo que admite. Si insiste demasiado en mostrarse fuerte, hay fragilidad cerca. Si repite constantemente que no necesita a nadie, quizá esté defendiendo una herida de dependencia. Si habla sin cesar de lealtad, éxito, pureza, autenticidad o superioridad, pregúntate qué necesidad interna está intentando cubrir con ese discurso. La sobrecompensación es una de las huellas más claras del alma humana. Lo que una persona empuja demasiado suele ser precisamente lo que aún no tiene bien resuelto. Y el astuto detecta esa desproporción. No se deja impresionar solo por el contenido del mensaje. Mide la intensidad con que es sostenido. Porque a veces la mentira no está en la frase, sino en el exceso de energía usado para defenderla.
Esto es especialmente útil en relaciones, negociaciones y alianzas. La gente cree que se delata solo cuando miente de forma evidente, pero también se delata cuando sobreactúa una cualidad, cuando necesita insistir demasiado en una virtud o cuando se ofende de manera exagerada ante un tema específico. Allí suele haber una grieta, allí suele haber un punto sensible. Y quien ve esos puntos sensibles no necesariamente los ataca. Muchas veces le basta con saber dónde no depender, dónde no confiar ciegamente, dónde poner más distancia o dónde esperar una reacción futura. Porque la lectura astuta no existe para alimentar el ego de sentirte más listo, sino para ajustar tu posicionamiento con mayor precisión frente a cada persona. No menos importante es aprender a leer lo que no ocurre. La ausencia también habla. La llamada que nunca llega cuando no hay beneficio. El mensaje que solo aparece cuando el otro necesita algo. La pregunta que jamás hace sobre ti, aunque diga interesarse. La capacidad selectiva de recordar unas cosas y olvidar otras. Todo eso forma parte del lenguaje del patrón. El hombre ingenuo se aferra a los gestos visibles y olvida el peso de las omisiones. El astuto hace lo contrario. Presta especial atención a las ausencias significativas. Porque a veces una persona se define menos por lo que hace y más por aquello que nunca hace, cuando tendría razones suficientes para hacerlo. No preguntes solo quién estuvo. Pregunta quién desapareció cuando ya no eras útil. No mires solo quién te elogió. Mira quién nunca sostuvo ese aprecio cuando no había público. No te fijes solo en quién promete. Observa quién mantiene el gesto cuando desaparece la conveniencia. Las omisiones ordenan el mapa con una claridad brutal. Y muchas veces duelen, porque deshacen ilusiones. Pero la astucia no existe para proteger ilusiones. Existe para proteger tu libertad. El que aprende a leer ausencias se inmuniza contra muchas excusas. Ya no se deja hipnotizar por palabras hermosas en momentos puntuales. Empieza a medir consistencias. Y la consistencia, más que el encanto, revela qué lugar ocupas realmente en la estructura del otro. Esta comprensión puede parecer fría, pero es liberadora. Porque cuanto antes veas el lugar real que alguien te da, antes dejarás de proyectar sobre él un valor que tal vez nunca estuvo ahí. A medida que desarrollas esta capacidad de lectura, notarás una tentación peligrosa: creer que por entender a los demás ya estás por encima del juego. No caigas en esa vanidad. La lectura astuta exige humildad intelectual. Exige saber que puedes equivocarte, que a veces proyectarás algo propio, que no toda contradicción es malicia y que no toda incoherencia nace de una estrategia consciente. Ser astuto no es volverse paranoico ni convertir cada interacción en una conspiración. Eso sería otra forma de ceguera. El verdadero lector del alma humana combina sospecha con paciencia, precisión con contención. Observa suficiente antes de concluir. Contrasta patrones. Espera confirmaciones. No se casa con una interpretación prematura solo porque alimenta su ego de sentir que ya entendió todo. Esta moderación es crucial, porque una lectura apresurada puede volverte injusto, y la injusticia también deteriora tu posición. El hombre astuto quiere claridad, no fantasía. Quiere exactitud, no dramatismo. Por eso se entrena para mirar sin contaminar demasiado lo visto con sus propias carencias. Cuanto menos necesitas que algo sea verdad para sentirte seguro, mejor podrás leerlo como realmente es. Y ahí regresa una lección esencial. Para leer bien a otros, debes haber trabajado bastante en ti mismo. De lo contrario, tus heridas interpretarán por ti. Tus deseos completarán el cuadro y tus miedos verán trampas donde tal vez solo había torpeza. La astucia superior no consiste en sospechar de todo,
sino en filtrar lo suficiente para que lo importante no se te escape y lo irrelevante no te gobierne. Cuando aprendes a leer antes de ser leído, ya no caminas por el mundo como alguien disponible para ser sorprendido a cada instante. Empiezas a ver inclinaciones antes de que se conviertan en actos. Detectas necesidades escondidas detrás de la amabilidad. Percibes ambiciones detrás de ciertas alianzas. Reconoces vacíos detrás de ciertas arrogancias y al mismo tiempo administras lo que tú mismo revelas para que otros no te recorran con la misma facilidad. Ese doble movimiento, leer sin exponerte demasiado, cambia radicalmente tu lugar en el tablero humano. Ya no eres solo alguien protegido, te conviertes en alguien posicionado. Y esa posición, aunque siga siendo silenciosa, tiene consecuencias concretas. Eliges mejor, confías con más precisión, cedes menos, observas más y reaccionas tarde solo cuando tardar es ventajoso. Pero aún no hemos llegado al corazón más fino de la astucia, porque leer a los demás te da ventaja, sí, aunque la verdadera maestría aparece cuando entiendes cómo usar tu imagen para que te subestimen, te calculen mal o te revelen más de lo que deberían. En la siguiente sección entraremos en ese territorio decisivo, el arte de parecer menos peligroso de lo que realmente eres. Y cuando comprendas ese principio, verás cuántas victorias se consiguen no por fuerza, sino por percepción. Sección 5. Parece menos, domina más. Una de las formas más refinadas de la astucia consiste en comprender que el poder más eficaz no siempre se muestra como poder. De hecho, muchas veces el poder visible despierta defensas, activa sospechas y obliga a los demás a volverse más cuidadosos. Pero el poder que pasa desapercibido tiene acceso libre. Entra sin resistencia, observa sin ser perturbado, recoge información sin provocar alarmas y se mueve en un terreno donde otros aún creen que tienen el control. Por eso el hombre verdaderamente astuto no siente necesidad de parecer imponente a cada instante. No necesita demostrar que es el más lúcido, el más fuerte, el más calculador, ni el más peligroso de la sala. Sabe que, cuanto más evidente sea su filo, más rápido los demás empezarán a cubrirse. Y cuando los demás se cubren, se vuelven más difíciles de leer, más difíciles de sorprender, más difíciles de conducir. La astucia superior consiste entonces en un arte que pocos dominan: permitir que te calculen por debajo de tu verdadera profundidad, dejar que crean que ya te entendieron, dejar que se relajen, dejar que se sientan cómodos cerca de ti. No porque seas débil, sino porque entiendes que la subestimación ajena puede convertirse en uno de los recursos más valiosos a tu favor. El hombre que necesita impresionar pierde acceso. El hombre que sabe parecer menos gana margen. Y el margen, en toda estructura de poder, vale más que la exhibición. La mayoría comete un error infantil cuando empieza a desarrollar cierta visión del juego humano. Quiere que los demás lo noten de inmediato. Quiere que perciban su nueva frialdad, su nueva inteligencia, su nueva capacidad de lectura. Cambia el tono, endurece los gestos, vuelve misteriosa su presencia de manera exagerada y empieza a actuar como si debiera ser reconocido como alguien distinto. Pero esa teatralidad lo traiciona, porque todo exceso de imagen revela inseguridad en el fondo. El hombre verdaderamente astuto no interpreta un personaje, administra percepción. Y administrar percepción no es sobreactuar una identidad, sino decidir qué conviene que los demás lean y qué conviene que no puedan medir todavía. Hay ocasiones en las que parecer más simple te beneficia, otras en las que parecer menos interesado te da ventaja. En algunas relaciones, mostrar menos ambición evita resistencia prematura. En ciertos entornos, parecer menos sensible protege zonas que aún no deben quedar expuestas.
La clave está en que tu apariencia no sea falsa en un sentido vulgar, sino estratégicamente incompleta. No muestras todo, no revelas toda tu intención, no entregas de inmediato el mapa completo de tus capacidades, tus límites, tus prioridades ni tus conclusiones. Permites que el otro arme una imagen parcial, y mientras él cree conocer el terreno, tú sigues observando desde una profundidad que no necesitaste anunciar. Esa diferencia es decisiva, porque cuando alguien cree que ya te clasificó, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, empieza a regalar señales que de otra manera habría ocultado con mayor cuidado. Subestimarte puede ser, para muchos, un error silencioso, pero solo se convierte en ventaja real para ti si sabes sostenerlo sin que tu ego intervenga. Aquí aparece una prueba difícil. Cuando alguien te calcula por debajo, una parte de ti querrá corregirlo, demostrarle quién eres, exhibir que entendiste más, que sabes más, que puedes más. Ese impulso nace del orgullo, no de la astucia. Y si lo obedeces, destruyes una posición valiosísima por una satisfacción inmediata y mediocre. El hombre astuto sabe soportar la subestimación temporal cuando el costo de corregirla es perder acceso o revelar demasiado pronto sus cartas. No vive obsesionado con ser reconocido en cada momento. Entiende que no toda lectura equivocada debe ser corregida. A veces, una percepción limitada del otro te protege mejor que cualquier defensa abierta. Si creen que no viste, hablarán de más. Si creen que no comprendiste, insistirán demasiado. Si creen que no representas una amenaza, actuarán con menos cuidado. Y en ese relajamiento surgirán los datos, los patrones, las confirmaciones que más tarde te darán una ventaja más sólida que cualquier confrontación precoz. Por eso, tolerar ser subestimado es una forma extraña de fortaleza. El débil necesita reconocimiento inmediato. El astuto puede esperar, no porque renuncie a su valor, sino porque sabe que el valor no se reduce cuando no es percibido por todos. Al contrario, a veces se vuelve más operativo precisamente porque no fue detectado a tiempo. Quien domina esta paciencia se mueve por resultado, no por vanidad. Y eso cambia por completo la calidad de sus victorias. Hay entornos donde parecer menos ambicioso también se convierte en un escudo. Las personas temen al competidor evidente, al talento demasiado visible, a la voluntad que se anuncia con exceso. Se organizan contra él, le ponen obstáculos, lo observan con más rigor, interpretan cada paso suyo como amenaza. El hombre astuto comprende esto y no siempre se presenta en su máxima intensidad. No porque no la tenga, sino porque sabe graduarla. Sabe cuándo conviene avanzar con discreción, cuándo conviene escuchar más que proponer, cuándo conviene parecer todavía en aprendizaje mientras otros ya se confían en su supuesta superioridad. Esa apariencia moderada le permite ver dinámicas internas, detectar alianzas, entender jerarquías, estudiar inseguridades y aprender los ritmos del sistema sin despertar resistencia prematura. Muchos creen que dominar es entrar fuerte. A veces dominar consiste en entrar suave y salir con todo el mapa. Quien parece menos peligroso obtiene permisos invisibles. Lo dejan estar, lo dejan oír, lo dejan circular entre grietas que se habrían cerrado si su presencia hubiese sido leída como una amenaza frontal. Y cuando por fin decide moverse con precisión, ya no actúa desde la intuición, sino desde un conocimiento profundo del terreno. Esa es la diferencia entre el que quiere brillar de inmediato y el que quiere ganar de verdad. El primero necesita ser visto. El segundo necesita entender. Y en los juegos de influencia, entender casi siempre precede a vencer. También en las relaciones humanas más íntimas, esta ley tiene un valor inmenso.
Muchas personas revelan demasiado pronto cuánto sienten, cuánto esperan, cuánto desean construir, cuánto temen perder. Creen que la transparencia total los vuelve valiosos, cuando muchas veces solo los vuelve fáciles de medir. Quien sabe exactamente cuánto lo necesitas empieza a moverse con una ventaja emocional evidente. No siempre la usará con malicia, pero el desequilibrio ya está creado. El astuto no juega a la frialdad absurda ni a la distancia vacía. Simplemente no coloca toda su intensidad sobre la mesa antes de saber con quién está tratando. Gradúa la cercanía. Observa consistencia, mide reciprocidad. Registra si el otro sostiene el interés cuando desaparece la novedad, si escucha de verdad, si respeta límites, si mantiene dirección más allá del impulso inicial. Mientras tanto, no entrega el peso completo de su mundo interno. Deja que la relación se revele lo suficiente antes de depositar demasiado en ella. Este ritmo pausado lo protege de entusiasmos mal colocados y le evita quedar atrapado en dinámicas donde su valor emocional fue expuesto antes de que existiera una base firme. Parece menos, entonces, no para manipular sentimientos, sino para no entregar de inmediato la parte más valiosa de sí mismo a una estructura aún no probada. Quien no entiende esta ley cree que la intensidad inmediata es señal de profundidad. El astuto sabe que muchas intensidades tempranas son solo hambre, proyección o vacío buscando dónde instalarse. Y por eso avanza con una mezcla precisa de presencia y reserva, de interés y observación, de apertura y medida. Esa mezcla lo vuelve mucho más difícil de controlar desde el deseo. Hay además una utilidad táctica en no corregir cada error ajeno sobre ti. La mayoría se delata tratando de fijar constantemente cómo quiere ser vista. Aclara demasiado, matiza demasiado, insiste demasiado en su versión. Y en esa necesidad de dirigir la percepción ajena se vuelve predecible. El hombre astuto no abandona su reputación a la deriva, pero tampoco corre detrás de cada interpretación. Permite que algunos piensen que es menos duro, menos atento, menos profundo o menos estratégico de lo que realmente es, siempre que esa lectura equivocada no produzca un daño irreversible ni lo coloque en una posición humillante que comprometa objetivos mayores. Esto requiere temple, porque el ego detesta ser simplificado. Pero la astucia entiende que una imagen incompleta puede funcionar como capa. Mientras otros gastan energía defendiendo su retrato, tú puedes usar esa energía para leer mejor, decidir mejor y moverte mejor. El punto no es vivir oculto, sino elegir con inteligencia qué conviene que el mundo comprenda de ti en cada etapa. Porque toda exposición tiene un costo. Toda claridad prematura le da al otro material para adaptarse. Toda demostración de capacidad despierta nuevas formas de evaluación. Por eso la astucia superior es selectiva con la luz. A veces te conviene brillar. A veces te conviene bajar intensidad. A veces conviene mostrar firmeza para marcar límites. A veces conviene parecer tranquilo para que el otro no perciba cuánto ya comprendiste. Esta dosificación es arte puro. Y quien la domina deja de vivir de manera lineal. Ya no se presenta igual ante todos ni en todo momento. Aprende a modular presencia sin perder esencia, y esa flexibilidad estratégica le da una libertad que el hombre rígido jamás conocerá. Pero atención, parecer menos no significa empequeñecerte por inseguridad ni aceptar lugares indignos. Esa sería una caricatura de esta ley. La astucia no te pide que te humilles, que te apagues por miedo o que escondas permanentemente tus capacidades hasta desaparecer. Te pide algo mucho más fino, que elijas el momento correcto para revelar fuerza, visión, determinación o profundidad. Hay una diferencia enorme entre esconderse por debilidad y reservarse por estrategia. El primero teme ser visto,
El segundo decide cuándo conviene ser leído. El primero se minimiza porque duda de su valor. El segundo administra su valor porque conoce el efecto de cada exposición. Esta distinción importa porque mucha gente confunde prudencia con falta de presencia. Y no es así. El hombre astuto puede ser firme, magnético e incluso dominante sin necesidad de exponer cada recurso que posee. De hecho, su fuerza se vuelve más inquietante precisamente porque no está toda a la vista. Hay algo en él que no termina de agotarse en la primera impresión, algo que no se deja clasificar del todo, algo que obliga a los demás a seguir observando. Y esa sensación, la de no haberte medido por completo, produce cautela, curiosidad y muchas veces respeto, porque lo totalmente legible puede ser administrado. Lo parcialmente opaco conserva poder. Cuando dominas este principio, algo cambia profundamente en tu forma de moverte. Ya no sientes el impulso de demostrar en cada sala. Ya no necesitas ganar reconocimiento inmediato para sentir que ocupas un lugar. Ya no entras exhibiendo el filo, entras leyendo los ángulos. Aprendes a dejar que otros se definan primero. Te acostumbras a que mientras te calculan, tú ya estés obteniendo información sobre cómo calculan. Y esa inversión te coloca siempre unos pasos por delante. Parecer menos, entonces, no es disminuirte, es construir una posición desde la cual los demás revelan más de sí mismos de lo que tú revelas de ti. Y esa es una ventaja monumental. Sin embargo, esto todavía no basta para alcanzar la forma más precisa de la astucia, porque no solo debes saber cómo verte ante los demás, sino también cómo hablar de manera que orientes, desarmes o expongas sin necesidad de confrontar directamente. En la siguiente sección entraremos en ese territorio aún más fino, el lenguaje como arma invisible. Allí descubrirás que muchas victorias no se consiguen por fuerza ni por silencio, sino por la frase exacta colocada en el momento preciso.